organizar el evento, agradeciendo poner sus teléfonos en vibrador para evitar interrupciones. Y pues nos sentimos muy honrados con la mesa que hoy llevamos a cabo, liderada por la rectora de la Humani Mundial, la doctora Rosana Abeja, y teniendo tres grandes ponentes que desde diferentes perspectivas nos plantearán el escenario y propuestas importantes respecto al tema de adicciones y cómo afecta la salud pública en todos los aspectos. Les agradecemos su presencia y a nuestras autoridades, a la ciudadanía, a nuestros consejeros, a los jóvenes que hoy están aquí. A todos nos da mucho gusto hoy poder contar con su participación y pues sin más preámbulo damos inicio agradeciendo y cediendo el uso de la voz a la doctora Rosana. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues un gusto tenerles aquí. Nos sentimos muy honrados desde el Observatorio Ciudadano de León, que me encanta esa frase: ciudadanos comprometidos con ciudadanos. Ese es el eje del trabajo de este organismo, que busca aliados estratégicos, como en este caso la Universidad Humani Mundial, para abordar temas que son relevantes, que son fundamentales para nuestra ciudad, para nuestros ciudadanos, para las personas con las que convivimos diariamente. Y bueno, pues el gran tema que hoy nos ocupa se llama adicciones. Y como ustedes saben, a finales de junio, el 26 de junio, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. El objetivo es concientizar a los países sobre la importancia de reducir la demanda y oferta de sustancias ilegales debido al impacto en la salud, la economía, pero sobre todo en la calidad de vida de la población. En un ensayo que hizo la propia Naciones Unidas, las drogas y la salud pública son un tema de manifestaciones del consumo problemático de drogas, pero es mucho más allá. Hablar de drogas significa un fenómeno de múltiples facetas, que incluye producción, que incluye distribución, tráfico, consumo, lo más grave, la dependencia. Estos y muchos otros temas se estarán abordando esta mañana, pero el micrófono no es para mí, es para mis grandes amigos con los que yo me siento profundamente honrada, los admiro, los respeto y les agradezco que estén en este panel. Al maestro Francisco Javier Mariano Pinedo Calderón, que cuando toque su intervención abordaré más su currículum de manera breve. El maestro Paulino Sánchez Ávila, que dijo: soy simplemente Paulino. Y también abordaré el título que acaba de adquirir como doctor en criminología, el doctor Moisés Herrera Saldaña, también en breve haré alusión. Pero quiero lanzar, antes de permitirles el micrófono, porque tendrán 20 minutos cada uno abordando un tema, pero yo quiero lanzar una pregunta a ustedes: adicciones. Y empezamos, por favor, con el maestro Paulino Sánchez, luego con el doctor Moisés y cerramos con el maestro Pino. Pues no se escucha. Bueno, a mí me gustaría hablar del tema de las adicciones. Todo el tema que voy a abordar va a estar basado en los grupos que yo represento en este momento, que son los grupos de la búsqueda. Así los conocen. Nosotros aquí en Guanajuato tenemos 4 centros. Ustedes saben que es el de mujeres, el de menores de edad y el de adultos, que está en Guanajuato capital, y el otro que está aquí en Guanajuato. Y bueno, hablando de adicciones, desde nuestro punto de vista es que las adicciones es que se va dando, se va gestando con el tiempo. Es decir, nosotros creemos que para que se dé la adicción en un joven ya viene desde un problema familiar. Cuando
todos nosotros tenemos un lugar seguro. El hogar. Ese es nuestro lugar seguro. Y de eso depende también nuestro estado emocional. Si yo, siendo niño, mi hogar es un lugar hostil, de maltrato, de no validación, de golpes, entonces desde ahí estoy desarrollando un conflicto emocional, que es como nosotros vemos que se desarrolla el problema de las adicciones con el tiempo, independientemente de la edad, porque en nuestro grupo nosotros tenemos a veces menores de 12 años. Entonces, el factor edad a veces no es tan importante, aunque sí, ahorita ojalá podamos ver unas diapositivas, y sí se vuelve importante, pero el desarrollo o la gestación del problema de las adicciones se da en el hogar. Cuando yo tengo un lugar seguro, cuando me validan, cuando me siento amado, cuando me siento querido, emocionalmente tengo la capacidad de tener resiliencia para cualquier circunstancia y poderla enfrentar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La prevención entonces empieza desde el hogar, desde la familia, y entonces probablemente, muy probablemente, con el tiempo se pueda intervenir o limitar o detener la adicción en algún menor, joven o adulto. ¿Qué puede ser? Gracias, muy buenos días. Bueno, la perspectiva que yo voy a abordar tiene que ver desde la perspectiva pública. Pero Déjame cambiar. tiene que ver con algo que para los abogados de formación es muy importante, que tiene que ver con el consenso de valores de una comunidad, con lo que es perjudicial o no. En el tema de adicciones, al final de cuentas es una definición legal de aquello que los legisladores consideraron como dañino para la sociedad. Desde la perspectiva de seguridad pública, así se persigue, por así decirlo de una manera. Es decir, es una conducta contraria a lo esperado en el ordenamiento social, al comportamiento que esperamos de las personas, pero sobre todo para evitar el daño para la misma y para la comunidad. Y además es un tema muy importante a raíz de los últimos años, de todo lo que hemos venido enfrentando en materia de seguridad y que comentaba muy bien la doctora Rocío al inicio. Es un delito complejo, implica producción, transporte, distribución, mercadotecnia, ¿no? El cobro y las inversiones que realizan. Entonces tiene muchos vínculos y muchas redes, a final de cuentas, en el comportamiento social. Y es lo que viene ocupando en los últimos años todo el trabajo en materia de seguridad pública. Pero yo lo que voy a exponerles en un momento más es estudios que hemos realizado en la Secretaría para ver cuál es el perfil de las personas consumidoras, porque al final de cuentas también tenemos que transitar de un modelo de seguridad pública de persecución a un modelo de seguridad ciudadana que implica interesarnos en por qué pasan las cosas e intentar resolverlas. Y eso no lo podemos hacer si no sabemos exactamente lo que decía Paulina hace un momento, por qué lo hacen y cómo podríamos remediar de que una persona o disminuir la posibilidad de que una persona incurra en una conducta de este tipo, en un consumo, que además, como lo han mencionado ya en el antecedente, nada más es un tema de repercusión personal, es un tema de repercusión social, y por eso nos debe interesar a todos, como sociedad y como gobierno. Muchas gracias. Por favor, maestro Pinero, si está Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora. De antemano, muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha? Ahí está. Bueno, el enfoque que yo quisiera abordar es un poco más multidisciplinario, va desde lo médico, lo psicológico, lo social, pero también lo comunicacional. Y es que cuando platico con los compañeros de trabajo en una unidad de prevención y seguimiento a personas que tienen problemas con el consumo, pero además hacemos investigaciones desde la Secretaría de Salud. Pero además, casi siempre empiezo preguntándoles si todas y todos conocemos qué significa adicción. Y casi todas y todos hablamos de pues, el consumo de una sustancia, etcétera. Pero insisto, hablé desde lo comunicacional y es bastante relevante cuando empezamos a desmenuzar la palabra. Y la primera parte de la palabra adicción es una A. ¿Saben qué significa la palabra A? Desde la etimología greco-latina. A es sin, una norma privativa. Y luego sigue dicción, cosa curiosa, decir. Entonces una palabra que es adicta, ¿qué significa? Una palabra, una persona que no habla, no
una persona que no lo piensa. O que en algún momento dado tiene alguna complicación, alguna complejización en el momento de llevar a cabo su proceso de construcción del lenguaje, de la conducta, del comportamiento, de la cognición, de la estructura de su personalidad, que obviamente va a implicar un problema en la comunicación. Pero los seres humanos, queramos, nos guste o no, comunicamos, inclusive comunicamos cuando no queremos comunicar. Más allá de los factores psicológicos, cognitivos, culturales, sociales, casi siempre dejamos de lado esta parte de la necesidad que tiene la persona de comunicar, ¿sí? Y el adicto, la adicta, muchas veces tienen esa necesidad, yo lo pongo la catarsis pura. ¿Qué es lo que está haciendo la persona que está llevando todo el proceso de catarsis, que está hablando? Esa es una parte de lo que voy a platicar, pero obviamente también algunos otros fenómenos asociados, como pues, los trastornos asociados al consumo de sustancias, desde lo mental, lo físico, y algunas reformas que el gobierno federal, estatal está llevando a cabo para continuar trabajando en favor de las personas que tienen el problema de la adicción. Gracias. Pues como se dan cuenta, vamos a abordar temas, como decía Santo Tomás, la causa de la causa es la causa de lo mal causado. Y justamente partiendo de ello y retomando lo que dijeron nuestros invitados, es hablar que la adicción, pues al final del día es una enfermedad, es un problema de salud pública que se caracteriza por un conjunto de signos, síntomas que involucran, como bien ya lo dijeron, aspectos físicos, biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Y como decimos en doble A, es una enfermedad progresiva y mortal. Y eso es justamente lo que nos tiene también hoy para abordarlo. Y para ampliar el tema, me gustaría cederle el uso del micrófono al doctor Moisés Herrera Saldaña, que nos dará algunos datos desde la perspectiva pública de cómo se está atendiendo, cómo se percibe y qué sigue para nosotros como sociedad el tema de las adicciones como una problemática de salud pública. Él es abogado por la Universidad de La Salle Bajío, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la UTA León, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, cuenta además con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Es doctor en Criminología por la Universidad Humana y Mundial, con mención magna cum laude. Ha sido catedrático en diferentes tópicos, en diferentes materias, pero también ha sido ponente nacional e internacional en diferentes escenarios de la Sociedad Mexicana de Criminología, en nuestra propia universidad, la Universidad Humana